parasitosis es una entidad demasiado común, ¿no? O sea, es realmente una endemia, como no hay otra en nuestro país y en países tercermundistas como el nuestro, pues, ¿no? Porque en realidad todo es una consecuencia de nuestro precario sistema de socioeconómico, cultural y por supuesto también político. Por supuesto también político. Ay, ya. Por supuesto también político. Entonces, la verdad es que es una endemia difícil de erradicar, ¿no? Y ahí la importancia que tiene para ustedes tomarlo ¿cómo les puedo decir? Un reto, ¿no? Para que sean, ay, estoy ocupado, un reto para que se hagan las cosas como deben ser, porque si ya les he dicho que el problema es socioeconómico, cultural, político, ni hablar. Entonces, claro que estamos hasta el perno, ¿no? Pero algo tiene que hacerse para cambiar. Claro, yo he dicho la política, es cierto, porque de los políticos dependen los cambios, no culturales, pero para que hayan cambios culturales, sociales, económicos, tiene que haber educación. Ahí está el punto de quiebre, ¿no? En la educación. Y algo tan sencillo, parece mentira, porque las parasitosis están ligadas de extremo a extremo ¿a qué? A la higiene deficiente, precaria. Y no solamente hablo de personas pobres, humildes, es a todo nivel en nuestro país. Pues yo les preguntaría a ustedes, ¿no? Como, o sea, que cualquiera de ustedes levante la mano y me digan si no está parasitado. Hasta yo levanto la mano, ¿no? Y digo, sí estoy parasitado. ¿Cómo creen ustedes que yo no sé cuántos son ustedes ahorita? Bueno, pero me refiero a ustedes y también me incluyo. Que no tengamos yarda ramblia. Por supuesto que lo tenemos yarda ramblia. Y quizá otros. Pero que no tengamos, por ejemplo, así como la yarda ramblia, bueno, quizás me salga el tema ¿cómo se llama esta? Que da tantos problemas como el estómago y el duodeno, el Helicobacter pylori, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿quién no tiene Helicobacter pylori? Todos tenemos Helicobacter pylori, sino que a uno les hace daño y a la mayoría no. Igual ocurre con los parásitos. A la mayoría no los afecta, pero hay un porcentaje, pues no podemos calcular que sí son afectados, pues definitivamente, ¿no? Y con algunos parásitos, bueno, ¿cómo les puedo decir? De manera muy grande, ¿no? Por ejemplo, la Tenia solium, ¿no? O sea, y y su problemática dentro del sistema nervioso central. Por poner un ejemplo nada más, ¿no? Ahora, ya le dije, una característica común es la higiene, ¿no? O sea, ¿qué pasa, no? Nadie sabe lavarse las manos. O no se las lavan por último, ¿no? Antes de comer.
Peor, la mayoría de nuestra población come con las manos, no usa cubiertos, no usa cuchara, come con las manos. Ah, después, otra cosa, ¿no? Si los huevos de los parásitos salen con las heces, entonces ahí está otro problema, es la higiene de las manos después de defecar. Y también la higiene personal, o sea, por lo menos de la zona por donde salen las heces, que es por el ano recto, ¿no? Pero no, eso no es costumbre en nuestra sociedad. O sea, falla la higiene en todo sentido. Entonces, ¿dónde está? El problema ya lo conocemos, pero la solución la tienen, ya dije antes, ¿no? Los políticos, porque de la política se desprenden todas las demás cosas, ¿no? Comenzando por la educación, por supuesto, ¿no? Y tenemos una educación, un sistema educativo muy precario, muy precario, ¿no? Entonces, de ahí que la cultura, pues, ni hablar, pues no, somos tercermundistas. Y por supuesto todo lo demás, ¿no? Lo socioeconómico, etcétera, ¿no? Bueno, ese es para comenzar, ¿no? El tema de la parasitosis, que para decir, no, centrarnos un poquito más de que es la enfermedad o enfermedades, si se puede decir así, porque son muchísimos parásitos eh, que son endémicos, ¿no? O sea, no, o sea, es la endemia por excelencia en nuestro país y en países como el nuestro, por supuesto, ¿no? Ahora, ya pues nos vamos a dedicar a revisar lo concerniente a los parásitos más comunes, porque no se puede abarcar todo. Hay muchos parásitos, pero que felizmente hay los más conocidos, los que sí están en nuestro medio, como ahí estamos viendo, protozoo, hierro, lamia, entomoide, toripio, cristoporidium, ahí está mal escrito ya, cristoporidium, bueno, entonces, por ahí vamos a comenzar, pues, ¿no? A ver, Fernando, si me ayudas. Pues, no, a ver, ya. Entonces, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Que los parásitos vamos a dividirlos primero pero regresa, Fernando, regresa, por favor, ya. En los protozoos, ¿no? O sea, que son microscópicos, la IAR, la entamueva, el cristoporidium, ya está, son microscópicas. Bueno, da la siguiente lámina, Fernando, y los gusanos, ¿no? Los gusanos que se clasifican, ¿no? En dos, ¿no? Una que son los nematodos, ¿ya? Y que, bueno, son los gusanos cilíndricos. Y dos, los setos, que son los gusanos planos, ¿no? Entonces ahí hemos dividido, ¿no? Por si acaso he revisado Nelson, y Nelson es lo mejor que he encontrado, pues por eso de ahí tengo la información. Pero hay demasiado, pues tiene 30 hojas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nematodos, ya de los protozoarios, ya lo sabemos, ¿no? La hierra lamblia, la entamoeba histolítica y ¿cómo se llama? El cristoporidium. Pero en la parte de los gusanos están los nematos, entonces también se clasifican, ¿no? Entonces hablamos de los
estrictamente digestivos, o sea, que actúan en el intestino y punto. Entonces, por eso pongo ahí digestivas, esteroides vermiculares y tichuri, ¿ya? Pero también hay gusanos cilíndricos que no solamente actúan en el intestino, sino que van a los pulmones, ¿no? Y ahí está el astra lumbricoides, ¿no? Al astra lumbricoides va a estar los alveolos. Bueno, y ahí también con ellos, con los parásitos cilíndricos, gusanos cilíndricos, que, 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 que producen trastornos en el intestino y también en los pulmones, están el anquilostoma y el necator. Anquilostoma duodenales se llama y necator americanos. Y necator americanos. Bueno, o sea, tenemos bien. En primer lugar, los que actúan solamente a nivel intestinal, tetraobios y tichuris. Después tenemos que actúan a nivel intestinal, pero también son sistémicos, o sea, van a nivel pulmonar, el asca, el lumbricoides, anquilostoma y necato. Y por último están los que actúan, sí, a nivel digestivo, claro, intestinal. No, ahí he puesto a abominarme equivocado, pero es cutáneo, ¿por qué? Cutáneo porque ingresan por la piel de los pies, ¿no? Que son los estrongiloides, pues, estrongiloides. Y por supuesto hay manifestaciones de tipo intestinales, pero también hay manifestaciones de tipo cutáneas y también, por supuesto, manifestaciones pulmonares. Aparte de los nematodes, dentro de los gusanos están los cestos, o cestodes igual, ya, que son los gusanos planos, dentro de los cuales predomina pues la Hymenopis nana o Hymenopis diminuta, está la Taenia solium del cerdo, chancho y la saginata, o sea, de los vacunos, Y la Trichinidae spiralis, que también es del cerdo, ¿no? Mucha gente confunde, pero los médicos no podemos confundir, ¿no? La Trichinidae spiralis se confunde con la Taenia solium, ¿no? Y no, pues son totalmente diferentes, pues no. La Trichinidae spiralis es un parásito y ¿cómo se llama? La Taenia solium es otro parásito y tienen diferentes modos de vida, pues, ¿no? Bueno, y aparte de Hymenopis, Taenia solium saginata y Trichinidae spiralis está el Diphyllorhosis natum. El Diphyllorhosis natum que produce lo produce el Echinococcus aeruginosus. Ya, ahí llegamos en la clasificación. Ahora continúa con la siguiente diapositiva, Fernando, por favor. Ya, ahí vamos a comenzar con la Giardia lamblia. Entonces ya les dije, ¿no? No creo que haya uno solo de nosotros que no tenga Giardia lamblia. ¿Ya? Lo que pasa es que no nos hace daño porque en la mayor parte de los casos de giardiasis mejor dicho, es asintomática, Pero en niños sí es bien fastidiosa, por si acaso, ¿no? Entonces, a nosotros no nos fastidia. Eso no quiere decir que no nos curemos, no lo eliminemos, por supuesto que sí. Y también que debemos prevenir, por supuesto que sí, si somos médicos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la Giardia lamblia? Que lo que se
Lo que ingresa al organismo son quistes de Yerba Lambia, quistes de Yerba Lambia, al intestino delgado, ¿no? O sea, ingresan por la boca todo lo que está contaminado, o sea, alimentos, bebidas contaminadas, ingresan por la boca. Entonces, en forma de quistes, que una vez que están en el intestino delgado, se transforman en trofozoitos. No, un quiste da lugar a dos trofozoitos. Ahí he puesto borde en cepillo. ¿Por qué? Porque es ahí donde actúan. Y ahí voy a detener un poquito. A ver, pero ahí me voy a detener un poquito. ¿Qué es lo que pasa, no? Este, hay que saber qué es el borde de cepillo, pues no. Entonces, ¿qué es el borde de cepillo? Bueno, este, el intestino delgado, ustedes saben que va desde el píloro hasta, hasta la unión ileocecal. Tiene su nombre, ¿cómo se llama? A ver, ¿alguien me ayuda? Es la unión ileocecal, pero tiene un nombre especial, ¿no? Es unión ileocecal, desde el píloro hasta la unión ileocecal. Bueno, entonces son más o menos 6 metros, 6 metros, ¿no? Entonces, todo está, eh, ¿cómo les puedo decir, no? Porque antes, cuando hablamos en la clase anterior sobre tifoidea y todo lo que son salmonelosis, hablamos de la anatomía. Entonces aquí también pues tenemos que conocer la anatomía. ¿Por qué? Porque ahí es donde hacen el daño, pues no. Entonces, ¿cuál es la anatomía? Lo normal, lo normal. Lo normal es que o sea, el, el tejido, el tejido más interno, o sea, el que va hacia el conducto intestinal, es la mucosa intestinal, pues no, la mucosa intestinal. Y la mucosa intestinal está constituido por enterocitos, ¿no es cierto? Claro, enterocitos más células plasmáticas, por supuesto, pero lo que nos interesa es que son los enterocitos. Ahora, esos enterocitos, ¿qué es lo que pasa, no? Que en el intestino delgado, sobre todo en el duodeno y en el yeyuno, eh, ¿cómo se elevan, ¿no? Formando una figura como dedo de guante, ¿no? A lo que se conoce como vellosidades intestinales. Vellosidades intestinales. Es la misma mucosa intestinal, ¿no? Con sus enterocitos. Con sus enterocitos. Pero además hay lo que se llama las microvellosidades intestinales, que no vienen a ser otra cosa que filamentos que sobresalen a esas, ¿cómo se llaman? Vellosidades intestinales, ¿no? Pero ¿cuál es la importancia de eso? De que en las microvellosidades intestinales, que también se conoce ¿cómo se llama? Este, ¿Cómo se llama? Borde en cepillo. Borde en cepillo, ahí en las microvellosidades intestinales ya es donde van a actuar todas las enzimas digestivas. Entonces, necesarias, por supuesto, para la digestión, pues, ¿no? De los nutrientes. Y también para la absorción. Y ahora,
¿De dónde? Porque para que ocurra eso se necesitan las enzimas. Y las enzimas nacen o son vertidas ¿de dónde? De la base de las velocidades intestinales, de la base, ¿ya? Y se llaman criptas de Lieberkühn, criptas de Lieberkühn. Son las que proveen al intestino, ¿no? Que también se llama jugo intestinal cuando vean. Pero son las que proveen las enzimas. Por ejemplo, las proteasas, las lipasas, las glucopeptidasas, la lactasa, por ejemplo, ¿no? Y ahorita que me acuerdo, ¿no? Para hacer una apreciación que nos ayude a aclarar el panorama. ¿Sí se acuerdan que la causa más común de enfermedad de raíz aguda es el virus rotavirus, ¿no es cierto? El rotavirus. Entonces, ¿qué pasa con el rotavirus? El rotavirus actúa justamente sobre las microvellosidades intestinales, o sea, sobre el borde del cepillo. Pero no solamente ahí, sino que va hasta la mucosa intestinal. Entonces, hace daño a las células intestinales, a los enterocitos. Ya en parche se llama una acción en parche. O sea, un poquito aquí, si una parte sana, otro poquito mal, otra parte sana, otro poquito mal, así. Se llama daño en parche, pues, ¿no? Entonces, al ocurrir eso, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que pasa en una infección por, por rotavirus? Por rotavirus. El rotavirus, ¿qué es? Es entero invasivo, es invasivo. Ya se lo dije, pues ahorita se los he dicho. Me faltó decir nomás que era entero invasivo. Lógicamente, destruye ¿cómo se llama? Los enterocitos y lógicamente el borde del cepillo. Eso es lo que interesa, que al ocurrir ¿cómo se llama? La desaparición del borde del cepillo, entonces las enzimas, ¿no? Digestivas no van a actuar adecuadamente, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando del ¿cómo se llama? Del rotavirus, ¿qué es lo que pasa con ahí? Hay una diarrea osmótica. Tan sencilla, ¿por qué? Porque no hay la lactasa, o sea, la enzima lactasa. Entonces, como no hay lactasa, la lactosa pasa de frente, ¿no? Entonces, eso da lugar a una corriente osmótica, ¿no? Un desbalance osmótico. Y por supuesto se llama la diarrea osmótica por virus de rotavirus, Bueno, en el caso de la Yerba Amblia, y también, por ejemplo, por si acaso, en el Cryptosporidium, también. Entonces, ocurre algo parecido, ¿no? Sino que no está trastocado lo que corresponde a absorción y secreción de agua y electrolitos, ¿no? Pero sí está alterada, no necesariamente, ya le dije que la mayor parte de pacientes son asintomáticos, pero en nuestros niños, en nuestra población, que está recontra parasitada con de allá de la Gambia, pues sí, pues no. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Que hay una mala absorción, pues. O sea, no hay una buena digestión en las microvellosidades o en el borde del cepillo, que es lo mismo, ¿no?
Entonces no hay una buen trabajo de ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No se absorben los nutrientes, ¿no? Porque justamente el duodeno y el uno ahí es donde se van a absorber lo que no se ha hecho en el estómago, ¿no? O sea, los nutrientes básicos, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿eso a qué va a conllevar? Porque abajo dice asintomáticos, sí es cierto. O sea, la mayoría de pacientes son asintomáticos. Ya, si no, lo patológico sería la diarrea, es cierto, o sea, enfermedad diarreica aguda por Giardia lamblia. Claro que sí. O sea, eso sí es común, ¿no? Se le puede echar la culpa a cualquier bacteria o virus, pero en realidad como no lo estudiamos, pensamos que es cualquier cosa menos la Giardia lamblia. Pero la Giardia lamblia sí puede producir una enteritis, ¿no? ¿No? Con diarrea, dolor abdominal, eh, náusea, vómito, ¿no? Que dura pues poco tiempo, pero que puede llevar a la deshidratación. Claro que sí, pero felizmente eso no es tan fregado, ¿no? Para mí lo más fregado es la malabsorción intestinal. Fui aquí ya les expliqué por qué ocurre, ¿no? La mala absorción. Entonces, porque la mala absorción intestinal, ¿a qué va a conllevar? ¿A qué nos va a conllevar? Lógicamente ya están pensando a lo que es, ¿no? A una desnutrición, pues, ¿no? A una anemia, ¿no? Porque hay mala absorción de nutrientes y micronutrientes. Entonces, ese es el problema, ¿no? Que niños afectados con ese parásito, los más pequeños, se afectan en su crecimiento, ¿no? O sea, estamos hablando de peso, talla, o sea, estamos hablando de desnutrición y por supuesto de anemia. Bueno, esto es lo que corresponde a Giardia lamblia. Entonces, el diagnóstico para Giardia lamblia es sencillo, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de investigar en una lámina los quistes, buscar quistes o los trofozoitos de la giardia en las heces del paciente, ¿no? Que siempre va a salir positivo si es que lo tiene, ¿no? Bueno, para no abundar, pasamos al tratamiento, ¿no? El tratamiento, yo no sé si será de siglos, ¿no? Pero por lo menos desde que tengo uso de razón, el metronidazol siempre ha sido el, el medicamento de elección, ¿no? Ahí está, ¿no? 15 a 30 miligramos por kilo por día. La dosis total se divide en tres, o sea, cada 8 horas, por un total de 7 días. O podría usarse el tinidazol como alternativa, ¿no? O sea, 50 miligramos por kilo en una sola toma. En una sola toma. A ver, espérate. Pucha, que se me fue media hora. Ya, pues pasamos a la segunda lámina, Fernando. Bueno, ahora entamoeba histolítica. Bueno, vamos a ver lo más importante, pues, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, en la entamoeba histolítica, ¿qué es lo que más interesa? Entamoeba, es la amibiasis este, hepática. Amibiasis hepática que también podría ser pulmonar, pero lo que más
se ve en la ambiviasis hepática, ¿no? Esa es la importancia de este parásito. O sea, su, la posibilidad de que produzca una ambiviasis hepática, o sea, un absceso hepático, para decirlo más fácil, un absceso hepático. O sea, se adquiere por la ingestión de quistes y otros fosaditos del parásito en los alimentos, pues, ¿no? Líquidos o sólidos. Ya, el cuadro sí clínico ahí he puesto, ¿no? La mayoría de los casos sí es asintomático, pues, ¿no? Después, es otra característica que tiene, ¿no? La disentería, pero para esto, para hablar de la disentería o para entender la disentería, hay que tener en cuenta un detalle importante, que es anatómico, detalle anatómico. A ver dónde estamos, ya me perdí. Disentería. Ya, sí. O sea, también en la clase anterior de Salmonella les mencioné, ¿no? Así ya comencé, ¿no? Con las vellosidades, microvellosidades. Al final es la célula, el enterocito, ¿no? Que se representa con su mucosa, con la mucosa. Pero luego de la mucosa, perdón, junto a la mucosa está, ¿cómo se llama? La lámina propia, y está, eh, ¿cómo se llama este? La placa de Peyer, no, dentro de la lámina propia, dentro de la mucosa, dentro de la mucosa intestinal. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Que, este, ¿cómo se llama esta vaina? Que la placa de Peyer, ¿no? Que constituye parte de la mucosa, entonces entran al conducto intestinal, ¿no? Y fagocitan, ¿no? Lo que es antigénico, es decir, lo malo, ¿no? Más ocurre eso con bacterias, con virus. Pero acá sí es importante también. ¿Por qué? Porque estos parásitos, por ejemplo, en el caso de la entamoeba histolítica, vencen la barrera de la placa de Peyer. ¿Cuáles son las barreras, no, dentro de la placa de Peyer? Son los linfocitos B, linfocitos T, ¿qué más hay? Pues los macrófagos y los polimorfos nucleares, y también perjudicados los eosinófilos. Bueno, entonces, eso es lo que ocurre acá, pues, ¿no? Bueno, si quieren, para no perder el hilo, después de porque también dentro ¿cómo se llama? Dentro de la mucosa está la musculares mucosae, pues, ¿no? O sea, un tejido, ¿cómo se llama? Músculo liso, ¿no? Que es fino, laxo, ¿no? Bueno, que para nosotros ahorita no tiene mayor trascendencia. Después de la mucosa viene la submucosa, pues, ¿no? La submucosa. Después de la submucosa, ¿qué sigue? Sigue la capa muscular circular, y después viene la capa circular, perdón, la capa muscular longitudinal. Y por fuera de ella, adentrándose más, está la serosa. Y después de la serosa está el mesenterio, ¿no? Con los ganglios mesentéricos, bueno, que
que, apartan todo lo que está en los intestinos del, ¿cómo se llama? Eh, del peritoneo. Pero no quiero confundirlo porque hay un detalle muy importante, ¿no? Pero tengo que decirle, pues, ¿no? Porque en la parte de intestino delgado, me refiero a duodeno, yeyuno, ileum, la mayor parte es intra, eh, eh, ¿cómo se llama? Intra, ¿cómo se llama? Intraperitoneal, pero solamente el intestino delgado, no todo el intestino. Ya, pero esa es la anatomía normal, pues, ¿no? Ahora bien, entonces habíamos hablado de que ingresan por la boca los quistes o los trofozoitos, ¿no? Entonces el cuadro clínico, lo más frecuente es que no haya manifestaciones, ¿no? O sea, que el cuadro sea asintomático, ¿no? Pero también puede haber la disentería. Ahí está el detalle, ¿no? La disentería. ¿Por qué? Porque el organismo cuando se defiende con sus células M, ¿no? Con sus células B, T, entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Los despacha, no los deja entrar. Entonces, eso da lugar a una reacción inflamatoria, o sea, con lesión intestinal, lógicamente. Y eso va a dar lugar a la pérdida de sangre, o sea, a una disentería, o sea, diarrea con moco y sangre. Pues, ese es la vaina, ¿no? Entonces tenemos dos, ya van dos, asintomático, la mayor parte puede ser una disentería, pero también puede ser un absceso hepático. Ya le dije, ¿por qué? Porque los mecanismos de detención de, de ese parásito son rebasados, pues, son rebasados. Entonces llegan al hígado, pues, ¿no? Y dan lugar a lo que se conoce como absceso hepático, que es una patología felizmente actualmente ya no tan común. Antes sí era común, ahora no tanto. Bueno, y cuyo diagnóstico necesariamente se hace con, con imágenes, ¿no? Hablo de tomografía, de resonancia, cuando hay la sospecha, por supuesto, ¿no? Entonces el diagnóstico es la visualización en lámina de quistes o de trofozoitos. Y el tratamiento, aquí sí varía la cosa, ¿no? Ya no hay metronidazol, no, sí hay, perdón, ya no hay albendazol. Entonces la paromomicina, como dice ahí, 50 miligramos por kilo y todo se divide cada 8 horas, durante 7 días. Y cuando se trata de la amibiasis sistémica, entonces la amibiasis sistémica ya lo dijimos, ¿no? La que da lugar al absceso hepático. Más bien ahí se cambia a metronidazol, ¿no? A una dosis alta, o sea, 30 a 50 miligramos por kilo, reparten cada 8 horas y es durante 10 días. O tinidazol, también 50 miligramos por kilo por día durante 10 días. Ahí nos quedamos con Entamueva. ¿Alguna pregunta de Entamueva? No. No hay pregunta, ya, seguimos pues. Ya, entonces nos queda el Cryptosporidium. Bien, con el Cryptosporidium ocurre algo parecido a la amiba, perdón, a la entamueba histolítica.
sino que aquí ya no se habla de quistes, ¿no? O quistes, ¿no? O también se llaman ositos, o ositos, y siempre los trogloditas. Entonces, ¿qué? Infestan a humanos y a animales. Siempre la misma vaina, ¿no? Por el problema de la higiene y los alimentos, pues, de todo tipo, sólidos o líquidos contaminados, ¿no? El cuadro clínico, ya la mayoría igualito, asintomático. Ya, igualito ¿cómo se llama? Que la hierba lambia, diarrea con dolor, fiebre, náusea, vómitos. Y igualito que la hierba lambia, el síndrome de malabsorción y sus consecuencias, ¿no? O sea, la desnutrición y la anemia, por supuesto, ¿no? El diagnóstico se hace viendo en lámina los ooquites u ositos, ¿no? Ositos. Y el tratamiento es con nitazoxamida, ¿no? Ahí como he puesto, ¿no? En menores y mayores de 3 años. 100 y 200, ¿no? Por 3 días. Ya, Fernando, la otra. Ya. Mire, enterobios vermiculares. Este bandido también es muy común y puede ser que tan inocentón como también puede producir obstrucciones. Obstrucción intestinal puede dar lugar a obstrucción de, ¿cómo se llama? En las vías biliares, puede dar obstrucción en las vías pancreáticas. No, es el enteroides vermiculares. Un gusano que puede medir entre 15 a 20 centímetros. Es grandecito, grande. Ah, perdón, estoy confundiéndome. Perdónenme ustedes. Estaba hablando del Ascaris. Lo que les he hablado es de Ascaris lumbricoides. Ya, pero no, pues. Ahora de lo que debemos hablar es de la enterobius vermiculares, que es muy frecuente, ¿no? Más bien los enterobios son pequeños, pues 2, 3 centímetros. Son gusanos cilíndricos, ¿no? Se adquieren por ingestión de huevos. Ya. Entonces, aquí miren, este enterobius, ¿a dónde va? Al colon ascendente, al ciego y al ileum. O sea, ¿no? Vean, a diferencia de los demás, no, no va a duodeno ni a yeyuno. Va a colon ascendente, ciego e ileum, en donde depositan sus huevos, ¿no? Entonces, ya, igualito, ¿no? O sea, la mayoría de los casos son asintomáticos y lo más fregado es el prurito, o sea, el prurito. ¿Por qué? Porque la hembra baja al contorno del ano a depositar sus huevos, ¿no? Y eso ocasiona el prurito, ¿ya? Bueno, la vulvovaginitis, pues, en mujercitas, pues no. Entonces, ¿qué pasa? Este parásito chiquito tiene movimiento reptante, ¿no? Y puede pasar a la vulva de una mujercita, pues, una, una niñita, ¿no? Puede pasar y producir una vulvovaginitis.
¿no? Con su problemática propia, pues, ¿no? Entonces es común, por si acaso es común, ¿ah? La vulvaginitis secundaria a una infestación por enteroides verniculares, ¿no? El diagnóstico es a través del test de Graham, test de Graham. ¿En qué consiste, no? Creo que ya lo saben, pero no. Se usa cinta adhesiva, ¿no? Que se pone al paciente, bueno, al niño en la noche, ¿no? A la hora de dormir se le pega en el ano, o sea, ¿no? En el ano y zona perianal, o sea, con cinta scotch, pues, ¿no? Entonces al día siguiente, bueno, se hace por 3 días, se recomienda, ¿no? Otros dicen dejando un día, pero tres muestras. Entonces, ¿qué pasa, no? Que los huevos del Enterobius se van a ver pues en la lámina, ¿no? Porque ya les dije, ¿no? La hembra pone los huevos en el margen del ano, ¿no? Entonces, por eso es que hay no solamente pruritos, sino que el niño puede levantarse a cualquier hora de la noche, ¿no? Por el fastidio, ¿no? O sea, o sea, si me entienden, ¿no? O sea, el niño se despierta por la molestia, ¿no? Del purito, por eso se despierta. Bueno, la diarrea por esteroides ventriculares también no es común, pero sí es posible, pues, ¿no? Al igual que todos los parásitos, por si acaso. Ya te dirán. Ahora, para enterobius ventriculares el tratamiento es el mebendazol o el pamoato de pirantel, así como está escrito ahí. Bien sencillo, ¿no? Lo que ocurre es que lo que no lo hace sencillo, la verdad, es que la mayoría de la población no tiene un solo parásito. Puede tener varios parásitos, ¿no? Puede tener enterobius, puede tener ascaris, puede tener giardia y quizá otro, ¿no? Entonces de ahí la dificultad para hacer el tratamiento. Y por eso la importancia de hacer un diagnóstico, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el diagnóstico no es solamente pensando en enterobios vermiculares. El diagnóstico es pensando en todas las parasitosis. Porque si no, nos fregamos, pues no. Y por más que Nelson diga que es así como está escrito aquí, no es cierto, pues no es cierto. O sea, tenemos que hacer un estudio de todo lo que es parasitológico, ¿no? Dentro de ahí, por supuesto, el Graham, ¿no? Antes de Graham. Ya este tratamiento, pasamos a otro. Ya, techura. Ya, es otro gusano, otro gusanito. No, igualito, ¿no? Huevos entran por la boca y las larvas actúan en el ciego y colon ascendente. O sea, miren, no todo es en el intestino delgado, ¿ven? La fichura actúa en el ciego y en el colon ascendente, ¿no? En donde ponen sus huevos y en el cuadro clínico igualito, ¿no? O sea, diarrea, ¿no? Puede haber disentería. Cuando decimos disentería, ya estamos pensando en sangre. Sí, pues, en tichura puede haber disentería. Y, bueno, ahí dice anemia y desnutrición. Anemia y desnutrición. Bueno,
tiene lógica, pues, ¿no? En realidad lo es con todos los parásitos, ¿no? Aquí, por ejemplo, ha remarcado Nelson la anemia y la desnutrición, pero ¿por qué no lo hizo con Ascaris o con o con el Enterobius, ¿no? Con todos hay esa posibilidad de la desnutrición y de la anemia. Bueno, ahí nos quedamos, pasamos a otro, Fernando. Ahí está el Ascaris. Entonces, aquí hay algo particular, algo diferente, ¿no? Al resto de parásitos, ¿no? Es un gusano cilíndrico, sí. Ese es el que sí mide 15 a 20 centímetros. 15 a 20 centímetros. Es el parásito, el gusano, que puede dar lugar a lo que dije antes, equivocadamente, a obstrucción intestinal, a obstrucción de, de los conductos biliares, a obstrucción de los conductos pancreáticos, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo se adquiere, no? Igualito, ¿no? Alimentos con larvas. Larvas, entonces, entonces ahí dice, ¿no? Entonces, una de las manifestaciones clínicas del Ascaris es la diarrea, pero es común a todas, pues, ¿no? Aquí lo importante es que pueden atravesar la mucosa. Ya dijimos la mucosa cómo es, ¿no? La mucosa con su lámina propia, su placa de Peyer, con su celularidad, o sea, inmunológica, ¿no es cierto? Y todo eso lo vence el Ascaris, miren, lo vence y pasan al sistema portal. O sea, portal, me estoy refiriendo ¿cómo se llama? Al recorrido venoso, ¿no? Que llega hasta los pulmones, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Llegan, pues, ¿no? O sea, las larvas llegan hasta los alvéolos y producen lo que se llama síndrome de Loeffler. Síndrome de Loeffler, que no es otra cosa que una neumonía. Una neumonía que incluso puede estar acompañado de síndrome de condensación, perdón, de una condensación, ¿no? Con todas sus manifestaciones. Ahí me estoy refiriendo, si se acuerdan, me estoy refiriendo, por ejemplo, a vibraciones vocales aumentadas, a, a, a matidez, a qué más, pues, ¿no? A soplo histórico, broncofonía, pectoriloquia, egofonía. Esa es la parte que corresponde a una condensación. Felizmente, de acuerdo a la literatura, eso no dura mucho, ¿no? O sea, son 3, 4 días nada más. De ahí, ¿por qué? Porque las larvas se dirigen hacia las vías aéreas superiores y son deglutidas dirigiéndose al intestino delgado. Ahí está, ¿ven? Obstrucción de vías biliares y pancreáticas y por supuesto intestinales, ¿no? Entonces, siempre los huevos, ¿no? Entonces, por eso es que en el diagnóstico en realidad es sencillo, ¿no? Huevos en heces. Dice larvas en esputo, pero imagínense, eso no se hace, ¿no? Es más, en mi experiencia, nunca se ha pensado en un síndrome de Loeffler. Yo creo que es algo que debe ser común. Lo que pasa es que nunca hemos pensado en síndrome de Loeffler, habiendo tantas caridades, tantas caridades. Porque entonces, si pensáramos así, sí pediríamos estudios de larvas en el esputo, ¿no? Pero ya les digo, ¿no? Hasta ahora nada se ha
nada se hace pensando en una neumonía por ascaris lumbricoides, pues, ¿no? O lo llamado síndrome de Loeffler. El tratamiento, igualito que el de Tichue, puede regresar, ya, ahí está. O sea, mebendazol o albendazol. Listo, la siguiente. Ya, entonces ascaris ya está. Ah, ya, cuando hay obstrucción, sea intestinal, sea eh, de vías biliares, sea, ¿cómo se llama? Pancreática, conductos pancreáticos, y el tratamiento de elección es el citrato de piperacina, ¿no? 2 días a 75 miligramos por kilo por día. Listo, pasamos a otra, Fernando. Ya. Ay, caramba. Ya, entonces, anquilostomas duodenales y Decatur americanos. Ya, entonces miren que estamos todavía en los gusanos cilíndricos, ¿no? Pero ¿qué pasa aquí? Aquí hay una diferencia, pues, ¿no? Por ejemplo, en Decatur americanos, obligatoriamente, ¿no? Se adquiere a través de la piel, de los pies, por supuesto, pies descalzos, ¿no? Por eso se llama un cinariasis. En cambio, el anquilostoma duodenales puede ser igual, pero también puede adquirirse por la boca, ¿no? O sea, huevos que ingresan por la boca, ¿no? Una vez ya dentro, entonces los huevos dan lugar a las larvas eh, invaden la piel, ¿dónde estamos? Pero ya, invaden la piel, luego el sistema venoso linfático, luego el sistema cardíaco derecho, pasan a los alvéolos, ahí nuevamente estamos igual que en el ascaris lumbricoides. ¿Por qué? Porque también dan lugar al síndrome de Loeffler, o sea, la neumonía complicada de corto tiempo, ¿no? Aquí, pues, por ejemplo, dice algo distinto, dice, ¿no? O sea, alvéolos ya, claro, ya, una vez de los alvéolos, entonces pasan, ay, caramba, lo que he querido decir es que producen el síndrome de Loeffler igual que el ascaris lumbricoides. La larva migrans, no, esa parte, pues no. O sea, ahí lo he mezclado con el síndrome de Loeffler. Y he puesto la laringotraqueobronquitis aguda, que tampoco he debido ponerlo ahí. O sea, son cosas aparte. O sea, la laringotraqueobronquitis aguda puede ser una complicación del síndrome de Loeffler, Pero la larva migrans, ¿a qué se refiere? A una lesión pruriginosa en piel, sobre todo por Decatur americanos, pues, ¿no? Sobre todo por Decatur americanos. Ahora, en cuanto a la anemia ferropénica, eso sí es importante, ¿no? Hablando de anquilostoma y Decatur. ¿Por qué? Porque estos bandidos se alimentan de hemoglobina. Y para consumir hemoglobina tienen que destruir glóbulos rojos. ¿Y eso a qué conlleva? A enterorragia. O sea, miren, o sea, una disentería que no le he puesto ahí, pero sí, es una disentería también. Y por supuesto, no solamente anemia, sino como en otras entidades,
la hipoalbuminemia y la correspondiente desnutrición, ¿no? Entonces, miren, la desnutrición ya es otro tema, pues no, pero aquí lo he incluido porque así lo leí en Nelson, ¿no? O sea, al haber una desnutrición, lógicamente disminuye la presión oncótica, ¿no? Y al disminuir la presión oncótica tiene que haber edema y anasarca, ¿no? Más bien ahí les pido disculpas, ¿no? Porque es algo lógico, ¿no? Ahora, diarrea también como un cuadro con sus manifestaciones muy propias de una infestación por cualquier parásito intestinal. En cuanto al tratamiento, llevé 3 días con mebendazol o dosis única de albendazol. Y estamos hablando de anquilostoma duodenal y mecato americano. Pasamos a otra lámina. Ya, el estrongiloides es el coralis. Ya, este estrongiloides es el coralis. Vamos a ver, Pepe. Bien, este parásito entra sí o sí por la piel. O sea, larvas que contaminan, qué sé yo, agua, terreno, hierbas, qué sé yo, en el campo, ¿no? Porque tienen que ser pacientes que están descalzos, pues, ¿no? Para que puedan ingresar a través de la piel y de ahí hacia el sistema venoso y luego al corazón derecho, luego nuevamente igual ¿cómo se llama? Que el ángel rumicoide, el síndrome de Lofgren, ¿no? O sea, los alvéolos. Y de los alvéolos en 3 o 4 días la dilución y van a la intestino delgado donde ponen sus huevos. Entonces ahí había algo que no solamente de estrongiloides es el coralis, o sea, el que se llama síndrome de larva Currens, ¿no? Lo habíamos mencionado en otro parásito, sí lo hemos mencionado, ahorita no me acuerdo, pero piel, síndrome de larva Currens, porque es la larva que está en la piel preneabral, pues, ¿no? Y a través de la cual se puede ir a la circulación y ya como dijimos, dar lugar al síndrome de Lofgren, ¿no? Y en menos casos a un síndrome entérico, se refiere a enfermedades recaudas. El diagnóstico, huevos en heces, pues, ¿no? El tratamiento, ivermectina o albendazol. Puedes seguir, Fernando. Ahí está ya. Ahora sí pasamos a los gusanos planos, gusanos planos. Entonces aquí está en primer lugar la Hymenorrhea nano, ¿no? O diminuta, o sea, también se llama, ¿no? Entonces, ahí está la vaina, ¿no? O sea, entran los huevos por la boca, van al duodeno, atraviesan la mucosa, miren, ¿no? Atraviesan la mucosa y se forma el cercoide en la mucosa intestinal, ¿no? Que va depositando huevos en la luz intestinal, lógicamente. Pero miren, la Hymenorrhea nana atraviesa la mucosa, pero no va más allá, no va más allá. No como ocurre con, por ejemplo, el ascaris, ¿no? O el estrongiloides. No, el Hymenorrhea no va más allá, se queda ahí en la mucosa. Y la clínica es sencilla, ¿no?
En ese caso aquí ponen, o sea, una EDA y todo lo que concierne a una EDA, ¿no? O sea, dolor abdominal, náuseas, vómitos, nada más. Y el diagnóstico es observando huevos en heces en una lámina, ¿no? Y el tratamiento es así como lo ven de sencillo, ¿no? Praziquantel o niclosamida. Ya está. Y ahora viene otra cosa, ¿no? Que no sabía si ponerlo o no. Lo que pasa es que ya casi no se ve esto. Pero también lo que pasa es que yo sí lo he visto, ¿no? Es el Echinococcus granulosus, que también es un cestoide, o sea, un gusano plano que vive como gusano plano adulto, sobre todo en perros, pero también en ovejas, cabras, ¿no? Y otros animales. Pero de lo que yo recuerdo, ¿no? La importancia en nuestro país era de que vivía en el intestino de los perros, ¿no? O sea, el perro era un referente. Y seguramente, ¿no? Si es que hay, hasta ahora debe ser igual, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Entonces, los huevos, ahí está el detalle, pues, ¿no? Los huevos, lógicamente, van al intestino. Pero, ¿qué es lo que pasa, no? Que pueden, por vía hemática, ir a pulmones, hígado, tejido óseo, vaso, tejido celular subcutáneo, cerebro, imagínense, ¿no? El iconococcus granulosus. Entonces, o sea, no es poca cosa, ¿no? O sea, ya dijimos perros que es importante tener en cuenta, ¿no? Ya, los huevos importantes también, ¿no? Ya, entonces, el quiste hidratídico, ¿no? Famoso, por si acaso, famoso, el quiste hidratídico en pulmones, sobre todo en pulmones e hígado, pero también puede invadir el tejido óseo, el vaso, el tejido subcutáneo y cerebro, ¿no? El diagnóstico es con imágenes, ¿no? Más es tomografía y resonancia. Ahora sobre todo la resonancia, pues, ¿no? Porque el tratamiento es quirúrgico, pues, ¿no? Miren, por si acaso tenganlo en cuenta, es el Echinococcus granulosus. Echinococcus granulosus capaz de producir el quiste hidratídico, sobre todo a nivel hepático y a nivel cerebral, pulmonar y cerebral, ¿no? Entonces el tratamiento es quirúrgico, pero previo a la cirugía hay el tratamiento largo con albendazol y praziquantel. Vamos a pasar ya. Ahí está. La Solium y la Saginata. Ahí está. Solium es del cerdo. Saginata es de los vacunos. Vacunos. Ahí está. ¿Cómo ingresan? Por rótidos y huevos. Entonces, ¿dónde están los prorótidos y los huevos? En el cerdo, en la vaca, ya dijimos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Que, ¿cómo ingresa, no? Porque el humano come carnes de cerdo o de vaca
contaminados con este parásito, pues, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa, no? Que el humano come proglótidos de Taenia solium o de saginata, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Entonces, si pasa al intestino, estamos hablando de un parásito adulto, pues, ¿no? O sea, este es el cisticerco, justamente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el cisticerco pone sus huevos, ¿no? Entonces, porque el cisticerco no va a dar inicialmente problemas, ¿no? El cisticerco está en el intestino y punto. No causa mayores problemas. El problema es que el paciente elimina huevos, y esos huevos, si son ingeridos por la misma persona o por otra persona, penetran la pared intestinal, pues, ¿no? Van a la circulación pulmonar y corazón izquierdo, y de ahí al sistema nervioso central, tejido celular subcutáneo, músculo. En sí lo que producen es cisticercosis. Cisticercosis. Ahora, claro, eso se nota. ¿Por qué? Porque mayormente es subcutáneo. Son cisticercos subcutáneos, ¿no? Pero ¿qué es lo malo, lo peor en estos parásitos? Es que pueden ir al cerebro, o sea, y provocar lo que se llama neurocisticercosis, ¿no? Entonces dice ahí parenquimatosa, intraventricular, subaracnoidea, ocular, bueno, ¿no? Y dice convulsiones. Bueno, ¿qué es lo que pasa, no? Mayormente el cisticerco, o sea, perdón, la persona come alimentos con el huevo, ya no es el cisticerco, porque el cisticerco lo come de la carne contaminada, de la Taenia solium, ¿ya? ¿Ya? Pero para que se produzca una neurocisticercosis, que es lo que nos interesa, tiene que haber eliminado huevos, ya, porque la persona que ha ingerido los neurocistercos, o los proglótidas, es el gusano adulto, eso no causa problemas, pero sí va a eliminar huevos, y ahí está el problema, en el ingreso de esos huevos, por la misma persona o por otras personas, porque van a dar lugar, ahí dice, ¿no? Circulación pulmonar y corazón izquierdo, sistema nervioso central, tejido celular cutáneo, músculos. Sí, es cierto, todo eso, ¿no? Pero acá el problemota está en la neurocisticercosis, ¿no? Dice parenquimatosa, intraventricular, subaracnoidea, hasta ocular, ¿no? Y bueno, puede cursar con convulsiones, claro que sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Bien, cuando es mayormente la invasión, del sistema nervioso central es en el parénquima cerebral, ¿no? En la mayor parte de los casos. Pero no solamente puede ser eso, porque también puede estar en los ventrículos cerebrales o subaracnoideos. También puede estar en la conducta espinal. También puede estar
en los ojos, en los ojos. Entonces, cuando se trata de una neurocisticercosis, ¿cómo se llama? Del sistema nervioso central, o sea, parenquimatoso, entonces, lógicamente, más abajo lo pongo, ¿no? O sea, el diagnóstico se hace con tomografía y mejor con resonancia, ¿no? Mejor con resonancia. Entonces, cuando sea de cualquier localización en el sistema nervioso central, hay cuatro estadios de la tenia sólida. Uno se llama vesicular, el primer estadio, vesicular. ¿En qué consiste el estadio vesicular? En que el parásito está vivo, pues no, se ve, como se dice, radio lúcido, ¿no? Radio lúcido, todo negrito, rodeando, o sea, líquido cefalorraquídeo, y el parásito ahí, pues no, redondito, y en el centro está el Scolex, ¿no? El Scolex. Entonces, ese se llama el primer estadio, ¿no? O sea, ¿cómo dije? Vesicular. El segundo estadio se llama coloidal. ¿Por qué se llama coloidal, no? Porque en realidad, ¿qué es lo que pasa con el segundo estadio? ¿Qué es lo que muestra? ¿Qué muestran las imágenes? Lo que muestran son a un neurocisticerco, ¿no? Muerto ya, o sea, muerto. Entonces, eso da lugar a una, ¿qué les puedo decir? Un cambio en el líquido cefalorraquídeo intralesional. Por eso le he llamado coloidal, ¿no? Porque se parece a un coloide, nada más. El tercer estadio se le llama granulomatoso, ¿no? ¿Por qué? Porque ya, o sea, ya está muerto el parásito, ya está muerto, pero comienza el proceso degenerativo, y a eso se le conoce como proceso granulomatoso. Y en las imágenes se ve, ¿cómo se puede decir, no? Ya no coloidal, sino una imagen que más se transparenta hacia una, ¿cómo se llama? Una calcificación. De ahí que el cuarto estadio se llame calcificación. ¿Por qué? Porque ahí sí, pues ya, nada que ver, ya está muertazo, la peña sólida ya está muerta. Entonces, ya terminó el proceso inflamatorio, el líquido cefalorraquídeo ya está en su normalidad. Entonces, lo que se ve es una calcificación, o sea, una imagen radiopaca, bien pronunciada. Eso es lo que se ve en la resonancia o también en una tomografía axial, ¿no? Sea el problema parenquimatoso, intraventricular, subaracnoideo u ocular. Ahora, en cuanto se refiere dice, por ejemplo, ¿no? Subaracnoideo y también dice intraventricular. ¿Qué es lo que pasa, no? Si ustedes recuerdan, el líquido cefalorraquídeo tiene su origen
en el plasma sanguíneo, en el plasma sanguíneo. No, no como dicen los libros, ¿cómo se dice? Ya me voy a acordar. Pero el origen del líquido cefalorraquídeo es en el plasma sanguíneo. De ahí se produce el filtrado, ultrafiltrado del plasma sanguíneo. Ya me olvidé. A ver, me acordar, Fernando, ¿cómo se llama? O sea, en el recorrido del líquido cefalorraquídeo. O sea, cuando comienza, o sea, del plasma va hacia, antes de los ventrículos, tiene que atravesar un, una, un, este, una estancia anatómica, que no me acuerdo ahorita, pero háganme acordar ustedes, pues. Porque es un error de concepción, ¿no? Porque la mayoría piensa, ¿no? De que una cosa diferente, ¿no? O sea, que el líquido cefalorraquídeo tiene su origen, ya ves, no me acuerdo dónde, pero no, porque en realidad no es ahí, sino es en el plasma sanguíneo. Y el ultrafiltrado del plasma ocurre no me acuerdo ahorita, pero no. Pero de ahí pasa a los ventrículos laterales, y de los ventrículos laterales a través del agujero de Monroe pasa al tercer ventrículo, y el tercer ventrículo pasa al cuarto ventrículo a través de los conductos de Luska y Mayen, y del cuarto ventrículo pasa a la cisterna magna y de ahí a la columna espinal. La mayor parte, una partecita es absorbida por el parénquima. Bueno, pero que quería que entiendan era de que si ustedes entienden el recorrido del líquido cefalorraquídeo y puede haber un problema intraventricular o subarachnoideo, entonces la consecuencia va a ser una hipertensión endocraniana, pues. Lógico, pues, ¿no? Una hipertensión endocraniana, ¿no? ¿Por qué? Porque el parásito va a obstruir el río del líquido cefalorraquídeo en cualquiera de esos lugares donde he hecho, ¿no? Desde los ventrículos laterales hasta la médula ósea. Y por si acaso también este parásito puede invadir la médula, perdón, el conducto espinal, ¿no? Conducto espinal. Y también se va a averiguar, por supuesto, ¿no? En la tomografía. También se va a averiguar en una resonancia. Bueno, a ver, vamos a ver. Ay, mira lo que dice eso. Bueno, las convulsiones, bueno, pues lógico, ¿no? Claro que yo sí he visto pacientes con neuropsicosis, ¿no? Claro que he visto, ¿no? Y claro que las convulsiones, por supuesto, ¿no? Entonces, porque inclusive una vez que pasa todo, una vez que le da tratamiento al paciente, quedan las lesiones, pues, ¿cómo se llama? De rezago, ¿no? O sea, parenquimatosas, sobre todo, ¿no? Entonces son calcificaciones, ¿no? Pero eso ya es una lesión y puede predisponer a que el paciente padezca de epilepsia, ¿no? Y eso es de por vida, pues, ¿no? Bueno, pues, ya está. Entonces
diagnóstico, resonancia, ya le dije, ¿no? Pero puede ser tomografía también, ¿no? Pronósticos en ese también, bueno, ya. El tratamiento está, como dice ahí, praziquantel o niclosamida. Ya, miren, el tratamiento cuando el problema es neurológico es albendazol o praziquantel, ya, junto a corticoides, ¿no? Dexametasona generalmente, ¿no? Ahí acabamos con porque la tenia saginata no produce estos desórdenes, es solamente la tenia solium. Más bien, discúlpenme porque ahí lo he puesto, ¿no? He debido dividirla, pero ya lo hice así. Pues, ya, bueno. Después viene la triquinesis espirales, que le he puesto la triquinesis espirales porque hay mucha gente que confunde la triquinesis espirales con la tenia solium, ¿no? O sea, que creen que por comer larvas de cerdo, eh, eh, una persona va a tener todo lo que produce una tenia solium. Y no es verdad, pues, ¿no? Como dice ahí, ¿no? O sea, los quites contenidos larvas en carne de cerdo, ¿no? Van al intestino, miren, va hasta la submucosa, ¿no? Y hay infiltrado inflamatorio, ya eso ya me han entendido, creo, ¿no? El infiltrado inflamatorio, ¿no? En base a los polimorfos nucleares. Pero todo eso, ya les dije, es de la lámina propia con lo que contiene, ¿no? Que es las placas de Peyer, ¿no? Por supuesto, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa, no? Bueno, ahí está hablando, pues, un infiltrado inflamatorio, ¿no? Polimorfos nucleares, eosinófilos, linfocitos, macrófagos. Eso ya lo sabemos, ¿no? Ahora, larvas de músculos, miren, sí llega a músculos, ¿no? Pero no llega pues al cerebro, pues, ¿no? Y también puede producir cuadros de diarrea, de enfermedad diarreica, pues con todo su cortejo, ¿no? Y no me acuerdo ahorita, pero puede dar lugar a edema facial y periorbitario. El diagnóstico, serología y biopsia muscular. Y el tratamiento es albendazol. Pasamos al otro, pues. A ver, Fernando. Ah, caramba, se acabó. Ya pues, está bien. El tema es bien largo, Fernando. Para todos, ¿no? Es bien largo. Pero he hecho todo lo posible por resumirlo, ¿no? No sé si hay preguntas, ¿no? Ya, entonces ahí nos quedamos, pues. Ya, Fernando, pues gracias, pues, a todos, gracias. Pues. Gracias a todos, ya. Ya nos vemos. Chao, da igual.